Mando un saludo muy afectuoso a todos los participantes con el deseo de que estéis todos bien de salud, vosotros, vuestras familias, vuestros seres queridos, estéis todos bien y que esta crisis sanitaria, pues, y las consecuencias que tendrá después, inmediatamente después, pues que os afecte lo menos posible. Bueno, resumir en 40 minutos qué es una religión, todas las ideas y toda la historia de una religión, de cualquier religión es muy difícil y también lo es en el caso de la fe Bahá'í, pero me gustaría daros algunas pinceladas y seguro que después en el momento de las preguntas y el coloquio habrá oportunidad para desarrollar con más profundidad algunos temas que os puedan interesar más. Como todos vosotros sabéis, la fe Bahá'í es una religión muy reciente, ¿eh? Es una religión nacida en el siglo XIX en Persia. Su fundador fue Baha'u'lláh y Baha'u'lláh era el hijo de un noble persa. Él estaba llamado a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno de su país y sin embargo dejó todo aquel futuro prometedor y su estatus social eh, para llevar hacia adelante la misión profética que él enarboló. Él declaró ser un enviado de Dios para esta época y a lo largo de su vida promulgó toda una serie de enseñanzas que están encaminadas a conseguir, a alcanzar la consecución de la unidad del género humano y al logro de la tan anhelada paz universal. Luego intentaré sintetizar, mejor dicho, algunas de las enseñanzas fundamentales de Baha'u'lláh, pero primero quisiera muy brevemente hablar de su biografía. Él, en realidad, la mayor parte de su vida la vivió como un desterrado y un preso. Él fue, después de haber sido detenido varias veces y haber sufrido tortura, finalmente en 1852 fue condenado a muerte y tras 4 meses de prisión su condena a muerte fue conmutada por una condena de destierro y fue expulsado de su país, de Persia. De ahí se trasladó a Bagdad y durante ese tiempo, los aproximadamente 10 años que estuvo en Bagdad, él se dedicó a promulgar sus enseñanzas, aumentaron vertiginosamente el número de sus seguidores. Durante todo ese tiempo había un flujo constante de personas que desde Persia y otras partes acudían a Bagdad para conocer en persona a Baha'u'lláh. Y él además pues enviaba sus escritos a sus seguidores. Entonces el cuerpo diplomático persa asentado en Bagdad presionó al Imperio Otomano, en aquel entonces Irak era una provincia del Imperio Otomano, presionó al sultán de Turquía para que Baha'u'lláh fuera desterrado nuevamente y en 1863 se le desterró a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, hoy es Estambul. Ahí estuvo apenas unos pocos meses y de ahí fue nuevamente desterrado, esta vez a la ciudad de Adrianópolis, hoy Edirne, en la parte europea de Turquía, en la parte europea de lo que en aquel entonces era el Imperio Otomano. Y finalmente en el año 1868, Baha'u'lláh sufrió un nuevo destierro, esta vez a la ciudad prisión de Akka, San Juan de Acre, en aquel entonces en la provincia otomana de Siria, hoy en Israel. Y ahí arribó, como decía antes, en el año 1868 y ahí falleció en el año 1892. Así que, como veis, los últimos 40 años de Baha'u'lláh fueron años de destierro y de estos los últimos 24 años fueron años de prisión. Además, la prisión de Akka era una prisión especialmente dura, de ahí se llevaban presos desde todos los confines del Imperio Otomano, generalmente presos de conciencia, pero también presos debido a crímenes comunes, había asesinos, había todo tipo de personas ahí. Estando en la ciudad prisión de Akka falleció su hijo, fallecieron muchos de sus seguidores que también fueron encarcelados junto a él. En fin, fue una vida de muchísimos sufrimientos y una vida de muchos sacrificios por su parte. Mientras todo esto le sucedía a él, pues sus seguidores en Persia
estaban siendo ejecutados por miles. Los episodios que os comentaba en 1852, mientras él estaba en prisión, solo en Teherán fueron ejecutados más de 400 de sus correligionarios, y en los años posteriores, en las décadas posteriores, pues varios miles también lo serían, no solo en Persia, sino también en Irak, en otras partes del Imperio Otomano, etcétera, etcétera. ¿Por qué Bahá'u'lláh aceptó sobrellevar una vida así? ¿Por qué no consideró, en lugar de eso, permanecer en la capital del reino de Persia, seguir gozando de los privilegios que él tenía debido a su condición social, y también de seguir disfrutando de la fortuna que había heredado de su padre, fortuna que, por cierto, le fue saqueada y le fue confiscada por las autoridades, sumiéndole en las más absolutas pobrezas el resto de su vida? Pues él lo hizo porque, como él mismo proclamó y como dije antes, él manifestó ser el enviado de Dios para esta época. Y antes de adentrarme más en este punto, quisiera explicaros un poco cuál es el concepto Bahá'í de religión y cuál es la idea Bahá'í de la diversidad religiosa. Porque claro, uno podría preguntarse, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien en el siglo XIX, con tantas religiones que ya hay en todo el mundo, y dentro de todas las religiones, con cuántos subgrupos que ya hay en todo el mundo, cómo se le puede ocurrir a una persona hacer aún una religión nueva? ¿Para qué? Bahá'u'lláh enseña que Dios, el mismo Dios, se manifiesta a lo largo de la historia a la humanidad, y que Dios permanentemente está educando al ser humano para ayudarlo en su desarrollo espiritual y en su desarrollo social. Entonces Bahá'u'lláh dice que en cada época Dios ha hecho llegar a la humanidad uno de sus enviados con el propósito de traer un mensaje divino necesario para la humanidad de ese momento. En una época, pues Dios envió a Zoroastro, en otra época Buda, Krishna, Moisés, Cristo, Mahoma, etcétera, etcétera, en una consecución sin fin de revelaciones divinas que se suceden una tras otra. Por eso nosotros pensamos que la revelación de Dios es progresiva. Dios siempre se presenta a la humanidad y siempre, época tras época, está educando al ser humano a través de sus enviados. Y entonces Bahá'u'lláh anuncia que él es el enviado de Dios para esta época. Él dice que cada enviado de Dios que ha venido antes que él ha traído un mensaje específico para la humanidad. Por ejemplo, Buda trae el mensaje del desprendimiento de lo material, Jesús trae el mensaje del amor, Moisés trae los 10 mandamientos, y también habla del monoteísmo, de que solo existe un solo Dios, el mismo Dios para todos. Y dice que él, para esta época, también trae un mensaje específico para la humanidad, que no es otro que el mensaje de la unidad del género humano. Él dice que en otras épocas la humanidad no estaba preparada para una enseñanza así, porque, entre otras cosas, los seres humanos de diferentes continentes y diferentes partes del globo terrestre ni siquiera eran conscientes de la existencia de otros seres humanos en otras partes del planeta. Pero en esta época en la que existen los medios y existe la posibilidad física, Dios trae un mensajero divino para propiciar la unidad espiritual del ser humano, además de la unidad meramente física. Y entonces, todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh giran en torno a esta idea, la idea de la unidad de la humanidad. Entonces él enseña, como os acabo de decir, que en primer lugar solo hay un solo Dios y que todas las religiones proceden de ese mismo Dios. Por tanto, también enseña Bahá'u'lláh, también como acabo de explicar, que todas las religiones son una. Por eso nosotros decimos fe Bahá'í, generalmente decimos fe Bahá'í, no religión Bahá'í. A nosotros la religión de Dios es una, la religión de Dios, no hace falta darle más nombre. Y las diferentes confesiones religiosas no son más que diferentes fes de esa religión que dice Bahá'u'lláh, que es eterna en el pasado, eterna en el futuro. Jesús, Mahoma, Moisés, Buda, Krishna, el propio Bahá'u'lláh no son más que diferentes maestros, diferentes enviados de Dios de una sola religión, ¿no? Entonces los bahá'ís vemos a todas las religiones como una sola, o como eslabones de una sola cadena, si me permitís el ejemplo.
Entonces él dice que eso, que Dios es uno, que las religiones son una, que los fundamentos de todas las religiones son unos, ¿no? Uno de los fundamentos de todas las religiones es la idea de que el ser humano tiene una dimensión espiritual, además de su dimensión material, que existe una realidad espiritual más allá de la realidad que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. La mayor de esas realidades es Dios, pero también existen unos mundos espirituales, una realidad espiritual, que existe una vida después de esta vida, que la vida del ser humano no acaba con la muerte del cuerpo, etcétera, etcétera. Esos son los fundamentos. Bueno, la idea también, por supuesto, perdonar que la omita, la haya omitido, la idea del amor al prójimo, que está tan presente en todas las religiones, el no hacer a los demás lo que no quisiera uno recibir, ¿no? Y el siempre tener presente el amor. Estos son fundamentos que dice Bahá'u'lláh que son los mismos en todas las religiones. Y además, como decía antes, cada religión trae un mensaje específico para cada época y el mensaje de Bahá'u'lláh es el de la unidad. Entonces, él, además de hablar de la unidad de Dios, de la unidad de las religiones, habla de la unidad de la humanidad. Y entonces, él enseña en pleno siglo XIX, siendo un preso del Imperio Otomano, él enseña que hombres y mujeres son iguales y que por lo tanto tiene que haber una absoluta unidad en cuanto a los derechos y prerrogativas de los géneros. Él enseña también en el siglo XIX, que es el siglo en el que se empieza a desarrollar la idea de raza y se empieza a desarrollar el racismo moderno. Él enseña que las razas no existen y que aquello que define al ser humano, su identidad primordial es el alma, no es el color de su piel ni el lugar de origen de la persona. Por lo tanto, él habla de la importancia de abolir los prejuicios raciales y el odio racial. Pero va más allá, es que realmente dice que las razas no existen. En una época también, el siglo XIX, en la que en Europa se inventa el concepto moderno de nación y aparece un fenómeno nuevo que es el nacionalismo y que todavía está muy presente en el mundo moderno, en todas partes, en todo el mundo, todos somos nacionalistas de una manera u otra en el mundo en el que hoy vivimos. Baha'u'lláh enseña que eso, las naciones no son más que ideas imaginarias, que no son realidades naturales, no es algo que exista objetivamente, que es una simple invención humana y que es una categoría que el ser humano debe superar, que debe alzar su mira y mirar más allá de sus identidades locales y abrazar una identidad global, la identidad que todos compartimos como seres humanos, ¿no? Como hijos de un mismo Dios. Entonces él enseña, y aquí cito textualmente, él dice, la tierra es un solo país y la humanidad es sus ciudadanos. Y repito, esto él lo dice siendo un preso en la prisión de Acá, precisamente en el momento en el que en Europa y en Norteamérica se está desarrollando todas las ideas que desembocarían en el moderno nacionalismo y en la idea moderna de nación. Él también enseña que es importante que el mundo, para poderse unir y para poder establecer una paz universal, se dote de instituciones y organismos globales. Y esto es una idea muy pionera en el momento en el que lo dice. Entonces él habla de la necesidad de tener un Parlamento mundial. Él habla también de la necesidad de tener un Tribunal Supremo Mundial, universal. Incluso él dice que es necesario tener un idioma internacional auxiliar, adoptar un idioma internacional auxiliar, ya sea uno de nuevo cuño o uno elegido por todos los estados del mundo, de entre los ya existentes. Porque Baha'u'lláh explica que si cualquier persona, además de su idioma materno, su idioma vernáculo, conociera ese idioma, un idioma universal, a cualquier lugar al que viajara podría comunicarse con todos los demás congéneres de la raza humana y entonces a cualquier lugar al que fuera lo consideraría su hogar. Ya no vería las distinciones que a veces percibimos cuando, por motivo del obstáculo del idioma, nos sentimos extranjeros en otro lugar o vemos como extranjero a las personas que nos visitan. Y en fin, esto es a grosso modo algunas enseñanzas sociales bahá'ís. También las enseñanzas espirituales bahá'ís son muy profusas y me va a costar mucho resumirlas. He mencionado la idea de que desde el punto de vista bahá'í hay una vida después de esta vida. Quizás después en el coloquio tenga tiempo a desarrollarlo un poco más. En la fe bahá'í se da muchísima importancia a la oración
como medio para el desarrollo espiritual del ser humano, pero sobre todo como medio para comunicarnos con nuestro Creador. Las enseñanzas de Bahá'ís dicen que Dios constantemente está emanando sus dádivas, sus bendiciones, sus confirmaciones al ser humano. Constantemente está ofreciendo su asistencia y su ayuda al ser humano. Él lo compara con el sol, que constantemente está dando su luz y constantemente está dando su calor. El sol no distingue cuando emite sus rayos, cuando el sol emana sus rayos y su calor, estos no distinguen entre personas, llegan a todos. En todo caso, si a una persona no le llega el calor del sol, es porque esa persona pues se ha tapado, se ha puesto en un lugar oscuro, ha puesto una barrera entre sí misma y el sol. De lo contrario, el sol no hace esas distinciones, a todas manda su calor, a todas manda su luz. Dios, de la misma manera, a todos manda su amor, a todos manda sus favores, sus dádivas, sus bendiciones, sus confirmaciones, su ayuda. Y si no lo recibimos, no es porque Él no quiera dárnoslo, sino porque entre Él y nosotros hemos establecido barreras. Y para romper esas barreras espirituales y para que nosotros podamos recibir en plenitud esas bendiciones divinas que nos ayudan en nuestro crecimiento individual como seres espirituales, Bahá'u'lláh prescribe la oración, prescribe el servicio a los demás, que es un terreno en el que el ser humano no solo recibe esas bendiciones, sino además desarrolla en el campo de la acción esas cualidades que tenemos como seres humanos y que nos distinguen del resto de seres vivos y que nos hacen seres eminentemente espirituales. En el campo del servicio a los demás uno desarrolla la paciencia, el sacrificio, la perseverancia, la generosidad, el amor incondicional, etcétera, etcétera. Y por eso en la fe Bahá'í es muy importante el servicio a los demás. Él prescribe también la importancia de tener una conducta moderada, evitar extremos en todos los ámbitos de la vida. Él también prescribe tener una vida en la que lo material es solo un medio y nunca un centro, nunca el centro o el propósito mismo de la vida humana. Él dice que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos a nuestra disposición, Dios nos lo ha dado para nuestro bien. Desde los recursos naturales hasta la sexualidad, la comida, cualquier cosa que haya en este mundo, Dios nos lo ha dado para nuestro bien. Pero si lo convertimos en el centro de nuestras vidas, en el objetivo último de nuestras vidas, sin ver más allá y sin ver que nuestro verdadero propósito es un propósito espiritual y no un propósito material. Si hacemos ponemos en el centro de nuestra vida cosas materiales y no cosas espirituales, entonces eso nos acarreará infelicidad. Y esas cosas que en realidad son buenas acaban convirtiéndose en cosas dañinas para nosotros. Bahá'u'lláh incluso prescribe un periodo de ayuno durante el calendario Bahá'í, un periodo de 19 días de ayuno, que no está pensado para hacernos daño o infligirnos daño, sino más que nada para aprender a que nuestro yo, nuestra voluntad, tenga dominio sobre nuestros impulsos animales. Es un pequeño entrenamiento y además es un periodo en el que se invita a la persona que hace ayuno a que trate de tener una vida lo más devocional posible, emplear sus horas en la oración, en la meditación, etcétera, etcétera. Así que, como veis, además de las enseñanzas sociales de Bahá'u'lláh, que son múltiples, también hay unas enseñanzas espirituales que son muy importantes y que lamentablemente no puedo más que resumirlas muy brevemente. Todas estas enseñanzas, no he mencionado, Bahá'u'lláh escribió más de 100 volúmenes y además de estos más de 100 volúmenes hay varias decenas de miles de cartas que se conservan, cada año se encuentran algunas nuevas y en todo ese conjunto de obra escrita de su puño y letra es donde se recogen las enseñanzas bahá'ís. Entre todos los libros bahá'ís hay dos que tienen especial preeminencia. Uno es el Kitab de Aqdas o el libro más sagrado, y es el libro en el que Bahá'u'lláh recoge todas sus leyes para los bahá'ís, todas las leyes bahá'ís, y también recoge algunas de sus exhortaciones a la humanidad en general. Entre las leyes bahá'ís, fijaros para que veáis hasta qué punto llega la idea de la unidad fundamental de las religiones, que dice Bahá'u'lláh como una ley suya, dice: relacionaos con los seguidores de todas las religiones
en espíritu de amor y camaradería. Fijaros, es una ley religiosa revolucionaria. No hay ninguna otra religión que tenga una ley así, que diga que te tienes que relacionar con las demás personas de otras religiones en un espíritu de amor y camaradería. En ese mismo texto, Bahá'u'lláh prohíbe la guerra santa. De hecho, él prohíbe la guerra santa desde el minuto 1 de su revelación. Prohíbe cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de disputa, cualquier tipo de contienda que tenga una motivación religiosa. Él lo prohíbe absolutamente, porque él dice que las religiones deben ser causa de unidad. Las religiones al final enseñan el amor, enseñan la importancia de amarnos los unos a los otros. Entonces dice Bahá'u'lláh, si en lugar de eso las religiones son causa de conflicto, son causa de división y son causa de disputas, entonces es mejor, sería mejor incluso no tener religión a tenerla. Él da el ejemplo de que los escritos de Bahá'í dan el ejemplo de que es como una medicina, la religión es como una medicina cuyo propósito es curar las enfermedades espirituales de la humanidad. Pero si la medicina vemos que nos está poniendo más enfermos que en lugar de curarnos, pues es mejor dejar la medicina, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto en las enseñanzas bahá'í se enfatiza la importancia de la unidad de las religiones, la camaradería entre las religiones, y realmente es porque los bahá'ís vemos a todas las religiones como una. No vemos como podemos estar acostumbrados que nos enseñan en la escuela y los medios de comunicación como una multitud de cosas que han nacido como setas en diferentes partes del mundo sin ninguna conexión entre sí. Nosotros vemos que todas tienen una conexión entre sí, todas corresponden a un plan divino, todas obedecen a un mismo propósito. Entonces, el segundo libro en importancia de la literatura bahá'í, de los libros de Bahá'u'lláh, es el Kitab-e-Iqan, libro de la certeza. Y este libro es muy importante y recomiendo la lectura de este libro para las personas que quieran leer por primera vez unos escritos de Bahá'u'lláh, porque en él se condensan todas las enseñanzas teológicas bahá'ís. ¿Cuál es la relación entre el ser humano y Dios? ¿Cómo Dios educa a la humanidad? ¿Cuáles son algunos de los puntos comunes entre los fundadores de las diferentes religiones? Incluso Bahá'u'lláh va más allá e interpreta algunos símbolos y algunas metáforas presentes en los textos sagrados de religiones previas. Y entonces él enseña, por ejemplo, qué significa la resurrección de los muertos, qué significa el final de los tiempos, qué significa el juicio final, dándole siempre un significado muy místico, muy alegórico y muy interesante por lo original que es. Que os invito a que lo leáis. Y ya que os recomiendo algunos libros de Bahá'u'lláh, también quisiera recomendaros otro que se llama Las palabras ocultas, en el que es una de las obras más tempranas de Bahá'u'lláh, en que también ahí se recogen, se sintetizan muchas de sus enseñanzas éticas y morales. Y es un libro organizado en forma de aforismos muy breves y ahí él enseña cosas como que la muerte en realidad nos lleva a un mundo mejor que este, por lo tanto no debe ser causa de tristeza, o la importancia de desprenderse de lo material, la importancia de tener una conducta recta, la importancia de no centrarnos en las cosas pasajeras y más bien centrarnos en las cosas eternas, es decir, en todo aquello que es espiritual, etcétera, etcétera. Se me ha ido ahora un poco el santo al cielo. Se estaba recomendando algunos libros bahá'ís. Como decía antes, en realidad la obra de Bahá'u'lláh es muy voluminosa y de todas las obras de Bahá'u'lláh solo una parte se ha traducido al inglés y al castellano. Pero bueno, las enseñanzas fundamentales bahá'ís están recogidas en todas estas obras que os he citado. Bahá'u'lláh también enseña que algo que también desde mi punto de vista es algo revolucionario, no está en las enseñanzas de otras religiones, enseña y enfatiza cómo debe el ser humano lograr tomar decisiones de forma colectiva, ¿sí? Nosotros, cuando basta que pongamos la televisión para ver las noticias o para ver los debates, o basta que acudamos a cualquier ámbito del quehacer humano, los deportes, el sistema judicial, el sistema educativo, cualquier ámbito, podemos ver que todo en último término está basado en el conflicto y en la competencia. En el ámbito político eso es algo clarísimo. El
el sistema político se basa en eso, en la competencia, en el conflicto, y eso degenera en el insulto, en la mentira, en la calumnia y en una constante obra de teatro en la que siempre hay dos polos, el blanco, el negro, el azul, el rojo, el de arriba, el de abajo, da igual como lo llamemos, que están en constante trifulca. Lo mismo pasa en el sistema judicial, donde hay un acusador y hay un defensor que se enzarzan hasta que uno supera al otro sin considerar otras opciones como la intermediación, la negociación, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en los deportes, que están basados en la competición entre personas o entre equipos. Y lo mismo sucede en muchísimos ámbitos del quehacer humano. Ahora, dentro de poco, los jóvenes se examinarán para las pruebas para acceso a la universidad y, en cierto modo, eso también será una competición entre ellos. Todo en nuestro quehacer está basado en la idea del conflicto y la competición. Y, de hecho, se ha teorizado mucho en el siglo XIX y en el siglo XX, desde el darwinismo social, desde muchas escuelas filosóficas. Se ha teorizado con que el conflicto y la competitividad acarrean resultados positivos y que el progreso humano depende de eso. Sin embargo, la perspectiva Bahá'í es totalmente, diametralmente opuesta. Desde la perspectiva Bahá'í, lo que trae progreso y lo que permite a la humanidad avanzar no es la competencia, no es el conflicto, sino que es la cooperación, es el altruismo y es la unión. Y claro, esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica eso cómo se hace. En la práctica, como personas con ideas diferentes, con entendimientos diferentes, con perspectivas diferentes, cómo pueden llegar al nivel de poder llegar a tomar acuerdos juntos, sin pelearse, sin entrar en conflicto, cómo pueden tomarse decisiones de forma colectiva y además en colectivos amplios, ¿no? Cómo puede ser que en una aldea, en un pueblo, en un barrio, la ciudadanía, la colectividad tome decisiones sin pelearse, sin criticarse. ¿Cómo puede hacerse que las personas que participan en ese proceso acaten esas decisiones del conjunto sin criticarlas, sin tratar de minarlas para después poner las suyas en su lugar? ¿Cómo se logra eso? Eso es muy difícil. Entonces, Baha'u'lláh da toda una serie de pautas. Nosotros lo llamamos simplemente como la consulta Bahá'í, pero son en realidad todo un conjunto de pautas muy complejas, complejas en el sentido que llevarlas a la práctica se hace muy difícil, pero los Bahá'ís desde hace 176 años, que es el tiempo que lleva en existencia la fe Bahá'í, estamos practicando y estamos trabajando en torno a la idea de la consulta y estamos consiguiendo crear un paradigma en el que los Bahá'ís, ya sea a nivel de barrio, de localidad, a nivel nacional, no importa, tomamos decisiones de forma colectiva y somos capaces de llegar a acuerdos y somos capaces de mantener nuestra unidad como comunidad religiosa, al mismo tiempo que respetamos la diversidad de opiniones, la diversidad de entendimientos, la diversidad de perspectivas, etcétera, etcétera. Para mí es una de las enseñanzas más espectaculares de Baha'u'lláh. Repito, es que es muy difícil sintetizarlo en poco tiempo, pero es una de las enseñanzas más espectaculares porque es algo que se puede ver en cualquier comunidad Bahá'í. Por ejemplo, en lugares como la India, donde existe la discriminación por castas o existe una discriminación hacia la mujer, ver que surgen comunidades humanas en las que, en base a estos principios espirituales enunciados por Baha'u'lláh, personas de castas diferentes consultan juntas, toman decisiones conjuntamente, hombres y mujeres participan en estas consultas, llegan a acuerdos y cómo ese mismo proceso de consulta acaba consiguiendo que se cree unidad, desaparezcan esas barreras, desaparezcan esos prejuicios, desaparezcan esos odios ancestrales. Eso para mí es uno de los mayores milagros de la revelación de Baha'u'lláh y es algo que está ahí al alcance de todos para verlo. Aprovecho para decir que siempre hablo de toma colectiva de decisiones porque en la fe Bahá'í no existe clero, no tenemos sacerdocio, no tenemos curas, etcétera, etcétera. Lo que sí que tenemos es un cuerpo administrativo que Baha'u'lláh delineó y que está formado por asambleas locales, asambleas nacionales y un órgano de gobierno a nivel mundial. Y los Bahá'ís elegimos a sus miembros cada año mediante sufragio directo o indirecto, sin candidaturas y todas esas cosas propias del mundo de la política, nada que ver en absoluto. Es más bien un proceso espiritual y un proceso
Y los miembros de estas instituciones por sí solos no tienen ningún rango por encima de los demás bahá'ís, al contrario, son posiciones de servicio a los demás, no tienen ningún tipo de función clerical o de intermediación entre Dios y los creyentes, nada que ver. Y bueno, esto es muy resumidamente algunas enseñanzas bahá'ís. Fijaros, yo a veces, y permitidme que haga este inciso, a veces, volviendo al tema de la unidad fundamental de las religiones, a veces he leído, muchas veces uno coge una enciclopedia y dice, a ver qué dicen de la fe bahá'í, o en artículos de prensa, incluso en alguna conferencia que ha asistido como oyente y se ha mencionado la fe bahá'í. A veces he oído decir que la fe bahá'í es una religión sincretista, es un esperanto de las religiones. Incluso alguien en una conferencia, en una mesa redonda que estuve, me presentó y me dijo, la fe bahá'í y tal, una religión de diseño que coge lo mejor de todas las religiones. Esto es una cosa que es un San Benito que pusieron a los bahá'ís unos misioneros presbiterianos a principios del siglo XX en Persia. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Si os fijáis en todo lo que os he comentado hasta ahora, la mayoría de estas enseñanzas no están presentes en ninguna religión anterior. Por lo tanto, no se puede decir que se han cogido de aquí a allá. Pero lo más importante a comprender es que la fe bahá'í dice, Bahá'u'lláh dice, no queremos de coger lo mejor de cada religión y para eso crear una religión nueva. No. La fe bahá'í dice que todas las religiones son ya una. Y que si al revés, si quitamos de las religiones, si las despojamos y las desnudamos de interpretaciones dogmáticas, de tradiciones, de todos los inventos que el ser humano ha añadido a los diferentes sistemas religiosos y que se desvían de la esencia de ese sistema religioso, de la enseñanza esencial de esa religión. Si el ser humano hiciera ese ejercicio, investigara, hiciera ese ejercicio de quitar de su creencia religiosa todo aquello que son solamente tradiciones, interpretaciones humanas y dogmáticas, etcétera, etcétera. Si hiciéramos ese ejercicio y quitáramos todo, entonces, dicen las enseñanzas bahá'ís, todos veríamos claramente que todas las religiones son una. Así que el propósito de la fe bahá'í, cuando decimos que queremos que las religiones se unan, no es hacer un poti-poti entre todas las religiones, no. Es al contrario, que las religiones se deshagan de todas esas cosas que les diferencian y que en realidad son añadidos que ha puesto el propio ser humano. No son cosas que estén en la enseñanza original de Moisés o de Jesús o de Buda o de Mahoma o de Krishna, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y por cierto, ya un poco para acabar, porque creo que ya va a ser la hora, ya son y 42, así que me paso 2 minutos. Mencionar también que Bahá'u'lláh no dice que él vaya a ser el último enviado de Dios, en esa idea de que la relación es progresiva y que Dios siempre se manifiesta en la historia a través de sus mensajeros. Bahá'u'lláh en sus enseñanzas ha dejado por escrito incluso que después de él vendrá no uno, sino muchos más enviados de Dios en el futuro, cuando las condiciones de la humanidad así lo requieran. Entonces, bueno, quiero agradeceros mucho vuestra paciencia. No quería pasarme de los minutos, pero bueno, me he pasado 2 minutos y ahora os doy paso a vosotros. Espero que con vuestras preguntas y vuestros comentarios haya oportunidad de profundizar más en algunas de las cuestiones que he tratado muy por encima para daros una visión lo más resumida posible. Muchas gracias, Amin, por tu intervención. O sea, tanta capacidad de síntesis para tanta información. O sea, nos ha quedado, yo creo, bueno, ya lo comentáramos entre todos, pero nos ha quedado muy claro, o sea, una visión muy sinóptica de la fe bahá'í. Ahora daremos paso al coloquio. Lo haremos a través principalmente de la herramienta del chat, que podéis dejar vuestras preguntas ahí directamente, o bien pedís, quiero hacer un comentario o una pregunta, y entonces yo os daré paso y encendéis el micro y le hacéis la pregunta directamente. O sea, la herramienta de chat lo tenéis arriba a la derecha, que está en una especie de nube, y que ahí podéis escribir. Entonces, la primera pregunta de Emilio Gea, creo que un poco lo has comentado o está relacionado con lo que comentabas hacia el final, y porque nos dice, si las religiones son una sola, ¿por qué son tan diferentes entre sí? Bueno, sí, efectivamente.
Desde el punto de vista Bahá'í, el motivo de que haya diferencias entre religiones se debe a varios motivos. Bueno, en primer lugar, dice Bahá'u'lláh que todas las religiones traen dos cuerpos de enseñanzas, dos tipos de enseñanzas. Una son las enseñanzas esenciales, y estas son comunes a todas las religiones, y son las que mencionaba al principio de mi intervención: el amor al prójimo, la existencia de una realidad espiritual, la existencia de un creador. Estas son unas enseñanzas morales y espirituales que están presentes en todas las religiones y son la esencia de esa religión de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro, ¿sí? Pero las religiones también traen un segundo cuerpo de enseñanzas, que son enseñanzas más bien de índole social y de índole civil, si me permite la expresión, que están adaptadas para el contexto en el que son reveladas, en el que son manifestadas. Por ejemplo, Moisés permite el divorcio, Jesús prohíbe el divorcio y después Mahoma vuelve a permitir el divorcio. Desde el punto de vista Bahá'í, esa simplemente obedece a las diferentes circunstancias sociales en las que llegó Moisés, Jesús y Mahoma. Hay todo tipo de este tipo de enseñanzas sociales, de enseñanzas sobre la alimentación que se puede tener o no se puede tener, enseñanzas sobre cómo, pues eso, cómo va a regularse el matrimonio, el divorcio, la herencia, toda una serie de cosas que son fundamentalmente enseñanzas sociales, ¿no? No son grandes enseñanzas teológicas o morales o espirituales, sino sobre todo sociales. Estas varían de religión en religión porque fueron reveladas, fueron manifestadas para una época concreta, unas condiciones concretas y unas necesidades particulares. Una vez que la humanidad evoluciona, una vez que la humanidad se desarrolla y las circunstancias cambian, la humanidad necesita unas nuevas enseñanzas sociales. Acordaos que al principio yo decía, Bahá'u'lláh nos está hablando de la unidad de la humanidad y de tener instituciones globales y todo eso en un momento en que por primera vez en la historia conocemos el globo terráqueo entero. Jesús jamás podría haber enseñado algo así hace 2000 años, porque no se conocía América, no se conocía Australia, no se conocía una buena parte de África. ¿Cómo iba él a enseñar la unidad de la humanidad? Es imposible, ¿no? Entonces, como la humanidad cambia, el desarrollo humano cambia, sus necesidades varían, también esas enseñanzas sociales varían, pero hay que comprender que son adaptadas para un momento y que no han de ser causa de disputa, no han de ser causa de conflicto, porque en realidad las enseñanzas fundamentales, esenciales, son las mismas en todas las religiones. Otro motivo por el que hay diferencia entre religiones es por las interpretaciones literales y dogmáticas. Así como cada religión aparece en un momento distinto de la historia humana y trae unas enseñanzas sociales para ese particular momento y esa particular región del planeta en la que se manifiesta, también los enviados de Dios hablan en el lenguaje apropiado para el entendimiento de esa época. No se puede hablar hace 3000 años, 1000 años, 2000 años, no se podía hablar a la humanidad con el mismo lenguaje que empleamos ahora. Necesariamente hacen falta alegorías, hacen falta metáforas, hacen falta parábolas que permitan a la humanidad de cada momento entender verdades espirituales que por otra parte son muy complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el relato del Génesis sobre cómo aparece el ser humano en la Tierra, ¿no? Pues es un relato alegórico, es un relato metafórico, ¿no? La prueba es que se cuentan días, por ejemplo, antes de que haya el sol, ¿no? Dice el primer día tal cosa, el segundo día tal cosa, y es el tercero, cuarto o quinto día que Dios crea el sol. Entonces, como el día depende de la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, ¿cómo es posible que antes de la existencia del Sol hubiera días? Lógicamente, eso es una metáfora, es una manera de contar a las personas de hace 3000 años una verdad espiritual, y es que hemos sido creados por Dios, hemos sido creados, nuestra sustancia física procede de este mundo, es material, pero nuestra sustancia espiritual procede de la divinidad. Es una manera de explicar un concepto complejo, espiritual complejo, a la humanidad de entonces. Entonces, si hacemos una interpretación dogmática, una interpretación literal de palabras
alegóricas de hace 3.000 años, corremos el riesgo en que nuevamente las religiones parezcan diferentes entre sí. Pero a mí personalmente una cosa que me ha enriquecido mucho en mi participación cuando era un poco más joven en el diálogo interreligioso era ver cómo los mismos conceptos espirituales estaban en todas las religiones con las que conversábamos, pese a que estaban expresadas en idiomas, en lenguajes diferentes y con términos diferentes, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, para resumir la pregunta, la respuesta, las diferencias entre religiones serían, primero, porque hay dos corpus de enseñanzas, unas esenciales que son inmutables, pero unas sociedades que varían de época en época, porque el ser humano hace interpretaciones literales de cuestiones que en realidad son alegóricas o metafóricas, y en base a eso surgen disputas, ¿no? No, Dios es que está en una nube, no, Dios en realidad no está en una nube, Dios está, no sé, por cosas así alegóricas y pues la gente, surgen divisiones entre las religiones y también en el seno de las propias religiones, porque todas las grandes religiones están divididas en multitud de grupos, de sectas y escisiones debido a esa diversidad de interpretaciones que han sido causa de conflicto. Y luego, finalmente, también porque en el corpus de las enseñanzas de las religiones el propio ser humano ha añadido sus propias cosas, ¿no? Yo no quiero entrar para no causar malestar en nadie en ejemplos concretos, pero si observamos, por ejemplo, el modo de organización de muchas religiones hoy en día, podemos preguntarnos, ¿y todo esto dónde está en el libro sagrado de esa religión? ¿Dónde se dice que tiene que haber esto y esto y esto? ¿Y dónde dijo tal fundador de tal religión que había que hacer estas cosas? ¿Y dónde lo pone esto, no? Y luego están las tradiciones que se heredan de generación en generación de forma crítica y se acaban considerando tradiciones religiosas, pero que en realidad no son tradiciones religiosas, son simplemente tradiciones culturales y también por mor de estas tradiciones surgen conflictos y surgen divisiones. Pero por eso decía, si nos dedicamos a investigar y a buscar las verdades esenciales que están en todas las religiones y quitamos las tradiciones, quitamos todas esas interpretaciones literales y dogmáticas, y además nos fijamos y distinguimos entre las enseñanzas sociales y las enseñanzas espirituales y fundamentales, entonces al final podremos ver, y eso es lo que yo veo al menos como Bahá'í y como persona que trata de ver el mundo de acuerdo a la perspectiva que ofrece Bahá'u'lláh, podremos llegar a ver que en realidad todas las religiones son una sola. Se ha producido un debate en el chat que te voy a trasladar. ¿Sí? Y bueno, también animo que si en cierto momento alguna de las personas que ha hablado siguiendo este hilo quiere hacerte, bueno, abrir el micro y hacer algún comentario para matizar o complementar lo que se dice, yo te lo leo y eso, tú nos das tu opinión y las personas que también que han hecho los comentarios, que si quieren matizar o complementar. Sí, creo que habla sobre la divinidad de Jesús, ¿verdad? Sí, todo el mundo lo Vale, puede ver, entonces si te parece sí, lo leo primero para que si sí, alguien muy no puede bien. ver, porque a veces lo están viendo desde el móvil, a veces no se puede ver el chat Ah, bien. vale, vale. Pilar nos comenta que bueno, quiere comentar una cosa. Jesucristo no se decía simplemente enviado, sino que le mataron porque decía que él era igual al Padre. Para los cristianos Jesús es Dios. Si él no es Dios, entonces no es un enviado de Dios, sino un impostor. Entonces Sergio Bernabéu responde, cierto que Jesús no enseñó sobre la humanidad, pero sí abrió al judaísmo a las personas que en su tiempo estaban apartadas, mujeres, leprosos, niños, los no judíos. Y Manuela Barbero responde, como explica al principio de Dios, antes de que Dios existiera un principio, antes de que Dios existe un principio, que crea Dios. Vale. Bueno, esto es un tema interesantísimo y voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. A ver, primero contesto el tema y luego algunas precisiones que creo que es importante hacer, porque bueno, vamos primero con la respuesta. Sí, perdona un segundo. O sea, creo que Sí, está relacionado, Manuela después dice, en budismo no existe un creador como principio. Creo que sí, está relacionado con esto. eso también lo voy a mencionar después. A ver, desde el punto de vista Bahá'í, Dios es incognoscible. La esencia de Dios está infinitamente más allá de la capacidad y el entendimiento humano, ¿sí?
Y esto es lógico. Si hay una causa del universo, ¿sí? Esa causa también es causa del tiempo y del espacio, ¿correcto? Por lo tanto, Dios, siendo causante de la causa del tiempo y del espacio, él mismo ni está regido por el tiempo ni está limitado por el espacio. Y para nuestra mente, imaginar algo que no está en el tiempo y que no está en el espacio y que es infinito, al mismo tiempo es infinito y es eterno, no tiene principio, no tiene fin, porque está más allá de tiempo y de espacio, para nuestra mente solo imaginar eso es absolutamente imposible. E imaginar la esencia del creador de este universo tan vasto como es el nuestro, que apenas conocemos una micronésima parte, pues también sería absurdo afirmar que es posible conocer a nuestro creador de forma fehaciente. Las enseñanzas bahá'ís dicen que todo lo que podemos enseñar de Dios no es su esencia, sino sus cualidades, sus atributos. Por ejemplo, un atributo de Dios es que Él es amor. Otro atributo de Dios es que es generoso con todos nosotros, ¿no? Nos ha dado la vida, nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alrededor. También vemos que Dios, como causante del universo, como creador del universo, un universo lleno de leyes, lleno de un universo que además se puede leer con el idioma de las matemáticas y que es descifrable, tiene su idioma, su código, ¿no? Pues necesariamente debe ser un Dios inteligente, la suma inteligencia, ¿no? El omnisapiente, ¿verdad? Todo lo que podemos saber de Dios, inferir de Dios, son sus cualidades, son sus atributos, no su esencia. Y puesto que Dios no puede acceder directamente, el ser humano no puede acceder directamente a Dios, el ser humano necesariamente requiere de intermediarios entre nosotros y Él, intermediarios portavoces de Él para nosotros. Y estos son los enviados de Dios que me refería al principio, pero que nosotros denominamos con el calificativo particular de manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan, encarnan los atributos y las cualidades divinas, no así su esencia, no la esencia divina, sino sus atributos y sus cualidades. Permitidme que os dé un ejemplo. Si cogemos un espejo y lo ponemos ante el sol, visibles para nosotros del sol. Reflejará su forma, reflejará su color y no solo eso, sino que además podrá reflejarla, proyectarla sobre otras partes, sobre otros sitios. En cierto modo, el espejo podría decir, el sol está en mí, ¿verdad? Porque ese espejo está reflejando con nitidez absoluta la realidad del sol. Sus atributos, no su esencia. En realidad el sol está mucho más allá de nuestra capacidad de alcanzarlo. Si solo con que estuviéramos a, no sé, 1.000.000 de kilómetros, no sé cuántos cientos de miles de kilómetros del sol, nos achicharraríamos, ¿no? Nos desintegraríamos. Es imposible para nosotros unirnos, tocar, estar cerca del sol. Pero el espejo lo refleja, lo manifiesta y podría decir, el sol está en mí. Al mismo tiempo, sabemos que el sol no ha bajado desde su lugar y se ha puesto dentro del sol, del espejo. El espejo solo lo está reflejando, lo está manifestando. Así que nosotros, los bahá'ís, pensamos que los enviados de Dios cumplen un rol muy similar, muy analógico al ejemplo que he dado. Los enviados de Dios, como Jesús, son esos espejos en los que se manifiesta, en los que se encarnan los atributos divinos. Ellos manifiestan el amor de Dios a la humanidad, ellos manifiestan el deseo de Dios de que nos mejore, de que avancemos, de que progresemos. Ellos manifiestan la generosidad de Dios. Ellos, tan alta generosidad que están dispuestos a sacrificar sus vidas por nosotros, ¿verdad? Entonces ellos son manifestaciones de los atributos divinos y desde ese punto de vista todos ellos pueden decir Dios está en mí. Desde ese punto de vista tiene razón. Al mismo tiempo, desde nuestra perspectiva, ellos son Dios mismo porque ellos son todo lo que nosotros podemos conocer de Dios. Nosotros no podemos conocer su esencia, solo sus atributos, así que todo lo que nosotros podemos conocer de Dios está en ellos. Así que ellos en relación a Dios no son más que como algo por debajo de Dios, pero en relación a nosotros son Dios mismo. No sé si me explico adecuadamente. Es un poquito complejo, pero espero haberme explicado.
Así que a veces cuando a nosotros nos preguntan, ¿vosotros creéis que Jesús es la divinidad? Yo digo, yo en vez de contestar que no, prefiero contestar que creemos que Dios es la manifestación de la divinidad, pero que también el resto de enviados de Dios son manifestaciones de la divinidad, no solamente Jesús, también Moisés, Buda, Mahoma, Abraham, Zoroastro, Krishna y Baha'u'lláh en esta época, ¿no? Y en el futuro vendrán otras manifestaciones de Dios. Y la pequeña precisión que quería hacer es que en realidad la idea de la divinidad de Jesús no es del cristianismo, es en todo caso de la Iglesia Católica, y es en todo caso de la Iglesia Católica a partir del siglo IV, del concilio de Nicea. Esa interpretación literal de que literalmente Dios bajó y se metió literalmente dentro del cuerpo de Jesús, ¿no? Es una pequeña precisión que quería hacer. Y sobre el tema del budismo, efectivamente el budismo no hace hincapié, al contrario que otras religiones, no hace hincapié en la idea de Dios y no está permanentemente hablando de Dios, Dios. Sin embargo, sí que hay breves citas en los escritos budistas que hablan de un creador, de la causa de la creación, etcétera, etcétera. Concepto análogo al que en las religiones semíticas es Dios. Sin embargo, Buda dice que algo parecido a lo que dice Baha'u'lláh, y es que ese creador, esa causa de todo, está tan más allá del entendimiento humano que cualquier elucubración y cualquier imaginación que querramos hacer, que cualquier pensamiento, reflexión, concepción que queramos tener de él no sería más que una mera imaginación, porque está efectivamente más allá. Como pretender que una hormiga entienda a un ser humano. Una hormiga puede vernos, puede ver nuestra forma, puede entender algunas cosas de nosotros, pero en ningún caso puede entender que es un ser humano. Pues nosotros tampoco, por mucho que nos esforcemos, podemos entender realmente que es Dios. Suger nos traslada varias preguntas. A ver, que ahora lo he perdido. Uy, espera que subo. Sí. Bueno, hace 3 años era el bicentenario de Bahá'u'lláh. ¿Y cómo se vivió la ocasión en términos generales? ¿Y cuáles son los principales retos de la fe bahá'í en Estado español? Yo aquí añadiría también en el ámbito internacional, porque una cosa que nos has comentado también es la persecución que sufrís en Sí. ciertas regiones, claro. Sí. Bueno, a ver. En primer lugar, permíteme, muchas gracias por la pregunta, bueno, a ti y a todos los que habéis hecho preguntas. En primer lugar, permítame hacer una consideración general y explicar brevemente, aunque pueda parecer algo de perogrullo, qué es la comunidad Bahá'í, ¿no? Porque creo que es muy importante que sepáis cómo nos vemos a nosotros mismos los Bahá'ís. Cómo los Bahá'ís se ven a sí mismos o cómo la comunidad Bahá'í se ve a sí misma. Mira, los Bahá'ís, la comunidad Bahá'í no es más que un conjunto de personas que tratan de llevar las enseñanzas de Baha'u'lláh, las enseñanzas espirituales y sociales de Baha'u'lláh, llevarlas al campo de la acción para, a través de ellas, tratar de transformar la humanidad. Los Bahá'ís no pretendemos reformar una religión, no pretendemos cambiar un gobierno, no pretendemos reformar las leyes. Los Bahá'ís pretendemos algo muchísimo más ambicioso y es transformar al mundo entero y provocar un cambio esencial en la humanidad, un cambio radical en la concepción espiritual de la humanidad. Que la humanidad comprenda que somos un solo país, que recuperemos nuestra perspectiva de nuestra dimensión espiritual, que todas nuestras acciones como individuos y como sociedades se rijan de acuerdo a principios espirituales y no a intereses materiales. Entonces, lo que pretendemos es eso. En definitiva, si me permites esta expresión, es traer una civilización nueva. Todas las religiones del pasado hablan de un momento en el futuro de la humanidad. En las religiones semíticas se habla del establecimiento del reino de Dios en la tierra. En el mundo budista se habla de la instauración de la venida de la edad de oro de la humanidad, etcétera, etcétera. Nosotros los Bahá'ís pensamos que eso ha de venir, ha de suceder. Vendrá el reino de Dios en la tierra, vendrá la edad de oro de la humanidad,
pero que no es algo que un día nos vayamos a dormir y al día siguiente nos despertaremos y estará ahí ya puesto para nosotros, sino que es algo que el propio ser humano ha de construir, ha de construir en base a las enseñanzas divinas y en base, desde nuestra perspectiva Bahá'í, a las enseñanzas divinas para esta época, que son las enseñanzas de Baha'u'lláh. Así que la comunidad Bahá'í no es más que un grupo de varios millones de personas que conjuntamente a otros muchos millones de personas que no son Bahá'ís pero que quieren colaborar con nosotros, trabajamos por hacer efectiva esa transformación esencial en el ser humano. Y es una transformación esencial y también es decir, es una transformación orgánica, es decir, no es algo que vaya a pasar, como decía antes, de la noche a la mañana, sino que sucede de forma gradual, de forma evolutiva y además a diferentes velocidades y en diferentes modos según la región del mundo, ¿no? Como el crecimiento de una planta que es orgánico, ahora sale una hoja aquí, luego una hoja aquí, luego una flor aquí, luego una otra flor ahí y poco a poco de ahí sale una bella planta que da incluso sus flores y sus frutos, ¿no? Entonces eso es lo que los bahá'ís queremos hacer, efectuar un cambio esencial y orgánico en la humanidad entera. No somos reformistas, sino que queremos traer un mundo nuevo, que es muy diferente a reformar el mundo existente. Y repito, en eso no es algo que queramos hacer solo nosotros, sino que eso lo hacemos y estamos gustosos de hacerlo con cualquier persona de cualquier religión o que no tenga religión. Es un trabajo para toda la humanidad, no es un trabajo solo para los bahá'ís. Y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, sean cuales sean vuestras creencias, que el mundo necesita muchísimos cambios y que el mundo necesita un buen mapa para saber cómo hacer esos cambios y cómo llevarlos a cabo. En fin, entre las necesidades que tenemos después de haber hecho este preámbulo, en el caso particular de España, es ampliar el número de nuestros recursos humanos, porque son muchas personas que nos demandan lo que nosotros ofrecemos en este momento del desarrollo de la fe baja en España. Ofrecemos empoderamiento espiritual para niños, para jóvenes, para adolescentes, para adultos. Ofrecemos espacios de oración o espacios de devocionales. Ofrecemos espacios en los que reflexionar sobre cómo mejorar la situación del lugar en el que vivimos, pero no desde una perspectiva únicamente material, sino también desde una perspectiva espiritual. Así que el primer reto que nosotros tenemos, es un reto interno nuestro, es ampliar nuestros recursos humanos para poder atender a la demanda social que hay y a las necesidades sociales que hay. En otros países es diferente, la fe bahá'í está mucho más desarrollada, son muchos más bahá'ís y ahí tienen capacidad para otras cosas, pues hacen escuelas, hacen universidades, hacen hospitales, hacen otras cosas. Nosotros somos aquí en España pocos, porque es una religión muy reciente en España, estamos desde el año 47, en 1947, es de los últimos países de Europa donde llegó la fe bahá'í y somos una comunidad más pequeña. En cuanto a necesidades que ya no dependan de nosotros, sino que dependan de nuestro entorno, pues bueno, pues está el que se nos reconozcan ciertos derechos. Yo siempre hablo de que, por ejemplo, no tenemos reconocido no se nos reconoce el matrimonio, así que un bahá'í cuando se casa tiene que hacer la ceremonia civil y además la ceremonia bahá'í. Cuando personas de otras confesiones religiosas basta con la ceremonia religiosa para poder inscribir ese matrimonio. Cosas así, el reconocimiento de ciertos derechos, el poder recibir educación religiosa en la escuela, el que se reconozcan los días sagrados bahá'ís a los empleados bahá'ís y a los estudiantes, para las festividades y todo eso. Son cosas de este estilo. Que bueno, aunque tenemos una ley de libertad religiosa, pues no es una ley de libertad religiosa, desde luego no es perfecta, y más bien establece criterios que son, aunque se entiende por qué se establecen, pues acaban siendo un tanto discriminatorios y esos criterios pues no existen en otros países donde los bahá'ís en otros lugares, pues en la vecina Portugal, sin ir más lejos, comparten los mismos derechos y prerrogativas que cualquier otra comunidad religiosa. Incluso tienen un espacio de televisión en la televisión pública. Nosotros los bahá'ís no pedimos dinero, no pedimos subvenciones para nuestras actividades religiosas porque preferimos mantenernos totalmente independientes de
de todo, así que no pedimos nada más que se nos reconozcan los mismos derechos que a otras personas, no pedimos recursos materiales ni siquiera nada. Como decía Sergio, también a nivel internacional pues hay unas necesidades urgentes y acuciantes y quizás la mayor de ellas sea aliviar la situación de los bahá'ís de Irán. Ahí están siendo perseguidos muy duramente. Las últimas noticias es que, por ejemplo, se ha hecho un nuevo modelo de documento nacional de identidad en aquel país en el que se recogen, entre otros datos, la afiliación religiosa del individuo, pero solo se permite introducir en ese campo de cuál es tu religión, solo se permite al individuo declararse o zoroastriano, o judío, o cristiano, o musulmán. Ninguna otra religión puede ser introducida en ese campo. Así que los bahá'ís o mienten y dicen que son o zoroastrianos, judíos, cristianos o musulmanes, o se quedan sin documento nacional de identidad. Esto ya sucedió en Egipto y el resultado fue que la mayoría de los bahá'ís del país se quedaron sin documento nacional de identidad porque prefirieron no mentir, como por supuesto va a suceder en Irán, que los bahá'ís de aquel país pues no tendrán documento nacional de identidad porque no van a mentir sobre su filiación religiosa. En primer lugar, porque Bahá'u'lláh prohíbe la mentira y en segundo lugar, porque sería una manera de someterse a esa persecución. Entonces, os podéis imaginar cuál va a ser la situación de todos esos bahá'ís teniendo que vivir sin documento nacional de identidad. No se puede hacer ningún trámite, ninguna gestión si uno no tiene el documento nacional de identidad. Los jóvenes bahá'ís, por otra parte, se les tiene prohibido el acceso a la universidad. Todos los bahá'ís que trabajaban en la función pública fueron expulsados de sus puestos de trabajo al principio de la revolución, pero ahora mismo aquellos que intentan tener negocios o que son empleados por empleadores musulmanes, pues los que tienen negocios se les cierran de forma arbitraria, se les retiran licencias de actividad y los empleadores de trabajadores bahá'ís reciben presiones por parte de las autoridades, tanto locales como provinciales y nacionales, para que despidan a sus empleados. De tal manera que se les está también ahogando económicamente. En una estrategia de limpieza cultural muy clara, hemos de decir que la comunidad bahá'í en Irán, antes de la Revolución Islámica, cuando la población de Irán era de 20 millones de personas, era de 300.000 personas. Era la mayor comunidad religiosa no islámica del país. Ahora la población de Irán es de cerca de 70 millones de personas, así que podemos imaginar que demográficamente los bahá'ís del país han crecido a la par. Así que sigue siendo una comunidad humana de varios centenares de miles de personas. Y entonces, imaginaos lo que supone eso, ¿no? En Yemen, los bahá'ís también están siendo. Me parece que se ha cortado. Esperamos unos segundos a ver si recupera la conexión. Abandonado la conversación, supongo que es para volver a entrar ahora. Sí, habíamos perdido, Amin, tu conexión. Hola, Te tenemos de nuevo. hola, ¿me oís? Sí, todo perfecto.
perdonadme, no sé qué puede haber sucedido. No sé qué es lo último que me habéis oído. A ver, ayudadme que yo entre que te has caído y eso ya me he despistado. Oíste lo de Yemen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, sí, entonces, al hacer la pregunta mencionabais que efectivamente el año pasado, hace 3 años se celebró el bicentenario del nacimiento de Bahá'u'lláh y el año pasado celebramos el bicentenario del nacimiento de su precursor, el Bab. No he mencionado, no he hablado nada de él en mi presentación, pero también es una figura importante dentro de la fe Bahá'í, es el heraldo de la fe Bahá'í. Y en ambas ocasiones, cuando los bahá'ís en Irán trataban de unirse a sus hermanos y hermanas bahá'ís de todo el mundo en las celebraciones, pues hubo arrestos, hubo detenciones y ni siquiera eso pudieron celebrar tranquilamente. Vale, nos queda tiempo para dos intervenciones. Uno es un comentario más una pregunta y después tenemos dos preguntas. Te leo. Voy a leer el comentario porque a través del móvil hay gente que no puede acceder al chat. Entonces voy a leer el comentario de María Asunta. A ver. Segons l'Evangeli, si alguna cosa es pot dir de Déu Pare és que és amor. És esperit d'amor, l'amor en abstracte no existeix. On hi ha caritat hi ha amor. Allí hi ha Déu Pare que estima. Dins de l'esperança messiànica del poble d'Israel sorgeix algú que és reconegut per qui conviu amb ell com que estima. Té l'esperit del bé, l'esperit d'amor, que dona sentit i coincideix amb tot allò anunciat pels profetes i la llei. Si es llegeix des de l'amor desinteressat, que és el que dignifica l'ésser humà, continua. Jesús és l'amor portat al grau màxim. Déu és el creador, l'amor creador fet humà, per tal que els humans puguin seguir l'estil de vida de l'amor. Com a creador coneixedor dels límits humans, parla amb la vida humana. I finalitza. Encara que abans que Jesús ja hi va haver qui va estimar fins a les darreres conseqüències. En el context de Jesús, es van donar totes les circumstàncies per tal que tothom qui el conegués el seu estil de vida, se'n pogués beneficiar. L'esperit del Pare arriba a la humanitat a través del Fill des de la humanitat. L'amor diví es fa visible. Per això, a mi, Jesús és Déu i home alhora. On hi ha qui estima, allí hi ha Déu. Perdona. Muy interesante. Perdona, i una pregunta a mi. Com veieu els bahá'ís el sentit màgic dels esdeveniments? Creus que és un malentès de molta gent? Los sentidos mágicos de los acontecimientos. El sentit màgic dels esdeveniments, sí. No sé exactamente a qué se puede estar refiriendo. Bueno, el sentido, sí, ya, darle una interpretación mágica a cosas que suceden y que no se puede dar explicación y se da un sentido mágico, quizás una interpretación mágica, quizás se refiere a eso. Bueno, en cuanto a lo primero, yo animo a las personas que nos están escuchando y que vienen del trasfondo de la Iglesia Católica, yo les animo encarecidamente, si quieren saber cuál es la perspectiva bahá'í sobre algunos temas cristianos, qué interpretación damos a temas como el significado del bautismo, el significado del cuerpo de Cristo en el pan y en el vino, la resurrección de los muertos, el fin de los días y algunos comentarios bíblicos. Yo recomiendo un libro que se llama Contestación a las preguntas, que es de Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, al fallecer, antes de fallecer, designó a su hijo, a Abdul Bahá, como su sucesor, no como enviado de Dios ni nada por el estilo, sino como la persona que debería llevar las riendas de la comunidad Bahá'í tras su muerte, y también como el intérprete autorizado de sus enseñanzas. Así que para nosotros también Abdul Bahá es una figura muy importante. Y Abdul Bahá estuvo en prisión más que su padre, estuvo en prisión hasta 1908, estuvo 40 años en la prisión de Akka, y estando en prisión recibió la visita de una bahá'í de Estados Unidos que tuvo la ocasión de entrevistarse con él en numerosas ocasiones y plantearle un sinfín de preguntas sobre multitud de temas que él le iba contestando y que ella después el manuscrito se lo dio a él para que lo aprobara y lo publicó en forma de libro y se llama Contestación a unas preguntas. Y es muy interesante porque hay toda una sección de temas cristianos, se llama, y en el que muchas personas que puedan estar interesadas encontrarán
interesantes interpretaciones sobre y perspectivas bajáis sobre temas cristianos. Y también tener la oportunidad de ver cómo para nosotros los bajáis la Biblia, Jesús y el cristianismo son cuestiones muy importantes y a las que tenemos mucho respeto. Efectivamente, sobre el tema de la interpretación mágica de los acontecimientos, efectivamente esa también puede haber sido causa de división entre las religiones. Hay una concepción materialista de las religiones que dice que, bueno, la religión no es más que un intento humano de dar explicación a la realidad que le rodea. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero creo que no es cierto si lo aplicamos al fenómeno religioso en general, ¿no? Como concepto más amplio. Y es absolutamente cierto, en muchas sociedades ha tenido la tendencia de interpretar, bueno, y dentro de una misma religión en diferentes épocas, pues aquí hace 2 días cualquier cosa se interpretaba que era brujería o que era magia negra, y cuando en realidad eran cuestiones que tenían un trasfondo científico y un trasfondo médico o lo que sea, ¿no? Siempre se ha dado esto, la tendencia a no querer pensar en las causas de las cosas, darles una interpretación mágica. Y eso, desde luego, ha creado también muchos conflictos entre seres humanos y también ha causado mucho daño a las propias religiones. Porque en el momento en que las religiones se han desviado de las pautas que da la razón, pues se han convertido en irracionales y eso las ha hecho mucho daño y las ha desprestigiado muchísimo. Otros principios que enumera Baha'u'lláh y que es muy importante en la fe Bahá'í es que ciencia y religión, razón y fe han de estar unidas de la mano. La ciencia nos sirve para interpretar la realidad física. La religión nos sirve para interpretar y conocer la realidad espiritual. Ambas son herramientas muy poderosas que tiene el ser humano a su alcance y ambas se necesitan entre sí. La ciencia necesita los valores y la perspectiva espiritual de la religión. Si no, se puede convertir en algo fatal para el ser humano y lo vemos en los problemas medioambientales, lo vemos en las crisis económicas, lo vemos en todas las armas masivas, destrucción masiva que se han fabricado y se han inventado a partir de los conocimientos científicos. Y la religión al mismo tiempo necesita de la razón y necesita de la perspectiva que aporta la ciencia para no caer en la superstición y para no caer en el fundamentalismo y para no caer en el fanatismo y para no caer en lo que decía antes del dogmatismo, ¿no? La interpretación dogmática. Entonces las dos se necesitan y las dos, si son empleadas mal, son extremadamente peligrosas para el ser humano. La religión, cuando se ha utilizado bien, ha sido causa de amor y de unidad, pero cuando se ha empleado mal, ha sido causa de muchísimas guerras y de muchísimos conflictos en la historia humana. De la misma manera, la ciencia, cuando se ha empleado bien, nos ha traído avances que han alargado nuestra vida, han mejorado nuestra salud, nos han acercado porque nos han traído nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero también la ciencia, si se emplea mal, pues trae consigo, pues eso, invenciones diabólicas que causan destrucción en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante las personas que somos religiosas tener siempre una perspectiva racional de las cosas. Y en la fe hay una cosa que tenemos muy presente, es que lo racional y lo espiritual no son excluyentes. Una persona puede ser muy espiritual y al mismo tiempo ser muy racional. Sería una falsa dicotomía separar ambas cosas. Quería decir algo más sobre... sí, que la interpretación, estas interpretaciones, como también la ciencia, hace interpretaciones absurdas para rellenar 2 huecos que no consigue rellenar por medio de su conocimiento, ¿no? Igual que en algunos entornos se ha dado una interpretación mágica a los acontecimientos para explicarlos, también la ciencia muchas veces recurre a la mera casualidad y al mero azar para explicar muchas de las cosas que nos rodean y eso también es un sinsentido. Entonces, la misma crítica que se hace a las religiones se puede hacer de la ciencia, de decir, oye, pues todo es casualidad en el mundo, todo el universo es casualidad porque hay miles de millones de universos y en por casualidad se han dado las condiciones para que existan planetas, galaxias y en último término vida, pues es recurrir al azar
Yo tengo una charla, si la queréis buscar en YouTube, sobre la existencia de Dios y hablo mucho de la irracionalidad del azar. Si queréis buscarla, la encontraréis ahí en YouTube y ojalá os guste. Perdonad que me extiendo mucho, ¿eh? A mí me hacéis una pregunta y yo... Vamos a una última intervención de Sergio Bernabéu. Primero una pregunta, ¿estáis reconocidos en el Ministerio de Justicia como otras tradiciones? Y Hombre, y añade, tanto. Sí, sí. Mira, nosotros estamos en el registro... A ver, te explico. El Ministerio de Justicia, cuando se declaró la Ley de Libertad Religiosa en el año 1968, estableció un registro de entidades religiosas. Y nosotros fuimos la entidad religiosa en inscribirse número 2. Teníamos el registro 2. El número 1 eran los pentecostales. Y yo conocí a la persona que hizo la gestión, ahora ya está fallecida, y me dijo que el motivo por el que no, no fueron el número 1 es porque en aquella época las tasas se pagaban con timbre, había que ir a comprar sellos para pagar las tasas, ¿no? Y que ellos habían calculado mal las tasas y tuvieron que salir del ministerio y volver a ir a un estanco a comprar más timbre y cuando volvieron ya se habían puesto delante otros y por eso fuimos el número 2 y no el número 1. La realidad es que desde el principio de la fe Bahá'í en España nosotros tratamos de legalizarnos muchísimo antes de la promulgación de la ley de libertad religiosa. Y el motivo por el que no pudimos hacerlo y el motivo por el que renunciamos a hacerlo en realidad es porque las autoridades nos pedían afiliarnos a que la comunidad bahá'í se afiliara a Falange Española, ¿no? Al partido único del régimen. Y como los bahá'ís tenemos una norma que mantenemos muy escrupulosamente y que es no participar en políticas, ni formar parte de políticas, ni de partidos políticos, ni alinearnos con ningún sistema político, los bahá'ís de aquel entonces tuvieron que esperar pues varios años hasta que por fin hubo una ley de libertad religiosa que permitía ser reconocido sin ese tipo de condiciones, ¿no? En estos momentos hay dos registros, si no tengo mal entendido. Un registro es el de entidades católicas y otro registro es el de entidades no católicas. Y en estos momentos la comunidad bahá'í sí que es la que tiene el número más antiguo de las entidades no católicas. vale, leo un último comentario de María Asunta y con este daríamos por finalizado las preguntas y comentarios, pues si nos pasaríamos mucho de tiempo. És en relació a la ciència es basa en fets, és d'escriure que anem a trobar a través dels nostres sentits i les eines que hem creat que ens permeten captar coses més enllà dels nostres sentits, en referència a lo que comentabas antes. Si quieres hacer un comentario o simplemente dejarlo. Bueno, esa es una perspectiva de la ciencia que yo personalmente no comparto. La ciencia, en primer lugar, no se basa en lo que le indican los sentidos, porque hay muchísimas teorías científicas que tratan y abordan cuestiones que son inabarcables por nuestros sentidos. Son abarcables por la razón y por la imaginación, pero no por los sentidos. Por otra parte, la ciencia no está en disposición de dar verdades absolutas, igual que la religión no está en disposición de dar verdades absolutas. Antes decía que la ciencia y la religión son herramientas muy poderosas que tiene el ser humano, pero ambas son verdades relativas. Te voy a dar un ejemplo. Hace 100 años, 120 años, se creía por parte de la ciencia que los rasgos faciales del individuo podían hablarnos de sus rasgos morales. Entonces, si una persona tenía las cejas de una manera, pues que era un delincuente en potencia, o que si tenía la frente así o así, era una persona más inteligente o menos inteligente. Y de ahí nació toda una ciencia, la frenología, la fisionomía, la craniometría y todas unas ciencias que eran, como las gentes que practicaban esas ciencias eran racistas, pues sus técnicas científicas pues también lo eran. Hoy, sin embargo, el ser humano ha descubierto la genética, ha descubierto que las razas no existen y ha descubierto que el carácter humano nada tiene que ver con sus rasgos fisionómicos, por ejemplo. O la ciencia de hace varios siglos consideraba que el universo era una manera, ahora sabemos que el universo es de otra. Y de aquí a varios centenares de años, seguramente las perspectivas que tendrán sobre qué es el universo y cómo funciona todo sean totalmente diferentes a las nuestras.
Cualquier perspectiva de la realidad que nos dé la ciencia, tanto la ciencia como la religión, cualquier perspectiva de la realidad material que nos dé la ciencia y cualquier perspectiva de la realidad espiritual que nos dé la religión, siempre son parciales y siempre son relativas al entendimiento de la humanidad, del momento. Por lo tanto, la ciencia no nos puede dar verdades absolutas y sí, si bien se basa en el método empírico, pero no es tampoco algo infalible. De todos modos, las verdades espirituales no son abarcables por la ciencia. En todo caso, son abarcables por la filosofía, si no queremos recurrir a la religión, pero no son abarcables por la ciencia. Porque en el momento que comprendemos que lo espiritual es algo ajeno al espacio y al tiempo, y por lo tanto es algo no solamente inmaterial, sino atemporal y que no está constreñido por ningún espacio, pues eso escapa del control de la ciencia y de lo que la ciencia puede medir, puede observar, puede acerca de lo que puede reflexionar la ciencia. En todo caso, el razonamiento filosófico, la filosofía divina que dicen los escritos bahá'ís, que es el razonamiento filosófico aplicado a cuestiones religiosas, a cuestiones espirituales, sí que nos puede dar algunos atisbos de lo que es la realidad espiritual, qué es la divinidad, cuál es su relación con el ser humano, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, cualquier verdad religiosa y cualquier verdad material, cualquier verdad espiritual, cualquier verdad material, nuestro entendimiento de ella es parcial. Por eso los bahá'ís decimos que aunque existen realidades absolutas, por ejemplo, es evidente que el universo existe. Sin embargo, nuestro entendimiento de esta realidad absoluta es limitado, es parcial y por lo tanto es relativo. Cambia con el tiempo y lo mismo con la religión. Dios es una realidad absoluta, el alma es una realidad absoluta, pero nuestro entendimiento de esa realidad absoluta varía, cambia según nuestro entendimiento. Y ese es otro de los motivos por los que Dios se manifiesta en la historia de época en época, para ayudar a la humanidad a ajustar, a afinar su entendimiento de esas realidades espirituales, ampliarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, con un lenguaje nuevo, etcétera, etcétera. Perdonad Bueno, que yo hablo. no, tranquilo. Ha sido muy interesante. Uy, perdón, que suena un segundo. Esperemos que YouTube nos cobre mucho por subir el vídeo. Esperemos que nos pagues, en todo caso, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad, por la síntesis, de la claridad, por todo. Y también, bueno, todas las preguntas que se han hecho, también muchas gracias, porque al final, o sea, no solo ha sido conocer la fe Bahá'í, sino que han salido temas muy, muy profundos y poder entender, aparte, yo creo, en cierto sentido, que no solo la fe Bahá'í, sino que el hecho de comparar con otras tradiciones también ha permitido eso, enriquecernos a todos, yo creo. Así es, así es. Pues por mi parte solo me queda agradeceros a todos vuestra paciencia y nuevamente desearos que las semanas y meses venideros sean buenos para todos vosotros, para vuestras familias y vuestros seres queridos y que haya ocasión de vernos, pero esa vez que sea en persona.